Hola, saludos a todos, bienvenidos al webinar de SolidWorks PDM Professional de 60 minutos. Esta es la agenda de la presentación de 60 minutos de hoy. En primer lugar, daremos una introducción a SolidWorks PDM Professional, explicaremos qué es SolidWorks PDM Professional, explicaremos sus características, haremos una demostración de SolidWorks PDM Professional y hablaremos de los usuarios y las licencias de SolidWorks PDM Professional. Bien, SolidWorks es una herramienta que, además de su potencial en el diseño mecánico, cuenta con distintas herramientas para la parte de comunicación, de simulación por elementos finitos, de diseño eléctrico o, como es el tema de la presentación de hoy, de la gestión de datos. Antes de entrar de lleno con la parte de PDM, veamos un ejemplo de cómo SolidWorks puede ayudarnos con el amplio abanico de posibilidades que nos ofrecen todos sus productos. Las soluciones integradas de SolidWorks pueden ayudarle a desarrollar, coordinar y entregar a tiempo, manteniéndose dentro del presupuesto. Al planificar un proyecto de instalaciones, resulta imprescindible contener el coste. Con una función integrada para establecer el precio de las piezas fabricadas y realizar un seguimiento del coste de los elementos adquiridos o listos para usar, SolidWorks contribuye a desarrollar el presupuesto con bastante anticipación y le hace un seguimiento durante todo el proyecto. El diseño de instalaciones y plantas suele implicar sistemas grandes y complejos. SolidWorks proporciona herramientas potentes que le permiten interactuar fácilmente con diseños de gran tamaño. Puede buscar fácilmente en áreas de su interés, tomar notas e incluso abrir subconjuntos del modelo para su edición. Todo ello en un único entorno. El control de las modificaciones y las aprobaciones de grandes diseños resultan esenciales. Por ello, SolidWorks proporciona una integración perfecta con el entorno de Windows para gestionar proyectos y los documentos asignados a ellos. Esto ayuda enormemente con los requisitos de certificación y cumplimiento tanto para instituciones gubernamentales como para estándares del sector. Al crear grandes estructuras de tuberías, integrar el diseño de sistemas y la estructura física resulta vital. SolidWorks admite la aportación de información de diagramas de procesos e instrumentación para automatizar las rutas de los sistemas de tuberías e incluso el equipamiento asociado al diseño. En SolidWorks puede arrastrar y soltar sujeciones o juntas en la tubería en el lugar y con la orientación que desee. Al ser paramétrico, es sencillo volver a cualquier punto y ajustar las cotas o posiciones de cualquier parte a fin de aplicar los cambios. Esto permite ahorrar una increíble cantidad de tiempo. Las bibliotecas de SolidWorks facilitan la reutilización de elementos de inventario y la automatización del proceso de diseño en la mayor medida posible. Los dibujos que detallan los sistemas están muy automatizados, lo que los convierte en una parte sencilla del flujo de trabajo. Para finalizar los diseños en menos tiempo, los grupos deben trabajar en paralelo y los grupos eléctricos y mecánicos no son una excepción. Garantizar que se comparte información actualizada puede resultar un reto, pero SolidWorks proporciona una solución integrada donde los cambios realizados a la máquina o a los sistemas eléctricos se mantienen sincronizados, lo que evita costosos errores durante la fabricación y la puesta en marcha. Los diseños sólidos son un factor motivador en cualquier diseño de instalaciones. SolidWorks proporciona herramientas de simulación que le permiten comprobar rápidamente la fortaleza y la durabilidad de la estructura con el fin de satisfacer los requisitos incluso para situaciones extremas, como el cumplimiento de los estándares relativos a la vibración en terremotos. Garantizar el buen funcionamiento antes de la construcción reduce significativamente el tiempo y el coste de las modificaciones una vez que aquella se ha llevado a cabo. Entender la forma en que las piezas se unen en el ensamblaje de estructuras complejas puede implicar múltiples retos. Por ello, es fundamental disponer de instrucciones claras y sin ambigüedades, tanto del ensamblaje como del mantenimiento. SolidWorks proporciona un amplio conjunto de funciones con el fin de desarrollar contenido para guías en paralelo al diseño, lo que incluye materiales impresos estándar, así como contenido interactivo en 3D.
Este vídeo muestra solo una breve visión general de la capacidad de SolidWorks y de la forma en que puede ayudarle a ser más eficaz en su trabajo cotidiano de diseño de instalaciones. Bien, ahora pasemos a ver en detalle SolidWorks PDM Profesional. ¿Qué es SolidWorks PDM Profesional? Pues empecemos por su nombre. Las siglas PDM significan Product Data Management. ¿Y esto qué significa? Pues significa que SolidWorks PDM Profesional es un gestor de la información que organiza todos los archivos, permite a los usuarios gestionar su información, controlar sus procesos, disponer de trazabilidad y control de revisiones, así como acceso para la reutilización y búsqueda de información. Impide la sobreescritura, eliminación o duplicidad de archivos. ¿Cuántas veces hemos utilizado el archivo incorrecto? A partir de ahora, ninguna. Con SolidWorks PDM Profesional se acabó preocuparse por todos los errores que acarrean una mala gestión documental. SolidWorks PDM Profesional nace de la necesidad de compartir información con distintos departamentos, por ejemplo, oficina técnica, compras, producción, calidad, documentación, taller, proveedores. Además, permite notificar de forma automática la información necesaria a otros usuarios. De este modo, evitaremos que los usuarios o departamentos tengan información desfasada y evitaremos todos los inconvenientes que ello conlleva. ¿Cuántas veces, por ejemplo, hemos enviado a taller un archivo desfasado? A partir de ahora, ninguna. Con SolidWorks PDM Professional nos olvidaremos de estar pendientes de enviar los últimos archivos modificados. Podemos automatizar tareas repetitivas para evitar errores humanos. Además, así conseguiremos enfocar al usuario solo en sus tareas. ¿Cuánto tiempo perdemos en picar datos en el ERP manualmente? A partir de ahora, como decimos, ninguno. Con SolidWorks PDM Profesional, todas las tareas repetitivas se harán automáticamente. Además de los archivos de SolidWorks, soporta otros tipos de archivos de otros CAD o de otras aplicaciones, como por ejemplo AutoCAD, Inventor, ProEngineer o Solid Edge. También soporta Microsoft Word, Excel y PowerPoint, graphic files como TIFF, JPG, GIF y PDF, o cualquier otra aplicación de Windows. ¿Cuántas herramientas tengo que utilizar para gestionar los archivos de un mismo proyecto? A partir de ahora, solamente una. Con SolidWorks PDM Professional podré gestionar cualquier tipo de archivo. SolidWorks PDM Professional facilita el trabajo diario mediante el control de usuarios y permisos de todas las personas y departamentos involucrados. Por ejemplo, ¿cuántas personas tienen acceso a la información que no deben? A partir de ahora, las necesarias. Con SolidWorks PDM Professional podré controlar los permisos de cada usuario y conocer el uso que le han dado a la información almacenada. Bien. Ahora veamos cuáles son las características de SolidWorks PDM Professional. Primero, una potente búsqueda y reutilización del histórico, escalabilidad, conectividad, flujo de trabajo flexible y configurable, rápido retorno de inversión, seguridad y por último, replicación. En el caso de necesidad, SolidWorks PDM Professional permite replicación. La replicación de la información es un proceso en tiempo real de duplicidad de información de un almacén de archivos a otro. Pasemos a ver las características en detalle. En primer lugar, tenemos una potente búsqueda y reutilización del histórico. SolidWorks PDM Professional nos facilita la reutilización de diseños para reducir los costes de desarrollo y de producción. Nos permitirá buscar de forma rápida y segura cualquier tipo de archivo, ya que trabaja mediante bases de datos SQL. SolidWorks PDM Professional está integrado en Windows Explorer y SolidWorks. Para agilizar las búsquedas, es capaz de almacenarlas y recordarlas para su posterior reutilización. Y por último, ningún archivo podrá modificarse sin que PDM lo anote, por lo que tendremos controlados todos los cambios de la información, pudiendo acceder a ella en cualquier momento y en cualquier punto de su fase de desarrollo. Escalabilidad. Algo que nos puede preocupar es qué ocurre si mi negocio crece.
SolidWorks PDM Professional soporta desde 1 a cientos de usuarios. También soporta múltiples localizaciones en distintos países, por lo que es una herramienta que nos permitirá crecer al ritmo de nuestro negocio. Utiliza una base de datos Microsoft SQL Server. Es configurable mediante herramientas estándar como Visual Basic, así que nos permitirá implementar desarrollos a medida en demanda. Además, es alojable en servidores y entornos virtualizados, por lo que podremos migrar la información cuando sea necesario. Conectividad. La conectividad es clave para compartir información entre los distintos departamentos y ahorrar horas y horas de trabajo. SolidWorks PDM Professional permite conectarse con otros sistemas de la empresa, por ejemplo, con ERPs, MRPs y bases de datos. Es capaz de crear y compartir listas de materiales. Acepta múltiples formatos de archivo como Excel, ASCII, Text, XML, PDF, DWG, etc. Permite la importación y exportación de archivos e incluso acceder a bases de datos externas. Por último, destacar que nos permite implementar desarrollos para automatizar tareas como puede ser la inserción de la lista de materiales en el ERP. Flujo de trabajo flexible y configurable. Un flujo de trabajo es vital a la hora de procesar tareas. A través de los flujos podremos controlar los usuarios que tienen acceso a la información. Controlaremos los estados por los que debe pasar toda nuestra información para asegurarnos del cumplimiento del proceso por parte de los usuarios. SolidWorks PDM Professional nos permite definir múltiples flujos para definir correctamente cada proceso. Es flexible y totalmente configurable para adaptarse a los procesos de la empresa. Por ejemplo, podemos definir que cada vez que pasemos a un estado de proyecto aprobado, automáticamente genere los planos de los archivos del proyecto, notifique a taller que ya puede pasar a la producción con los últimos planos, conecte con el ERP y suba a la lista de materiales. Además, avise a compras de que se ha actualizado el ERP para que hagan los pedidos o incluso que envíe los últimos ficheros de CAD al departamento de documentación para que actualicen la web con el último render realizado. Rápido retorno de inversión. SolidWorks PDM Professional está integrado en Windows Explorer y SolidWorks, por lo que nos permite trabajar de una forma fácil y sin necesidad de aprendizaje, ya que utilizaremos el entorno de Windows conocido por todos. Esto nos permite claramente una implementación muy rápida y un impacto muy bajo en los departamentos, ya que requiere de mínima formación del usuario. Es configurable, por lo que se puede crecer según las necesidades de la empresa. Además de su integración con SolidWorks, SolidWorks PDM Professional está integrado en otros softwares como ProEngineer, AutoCAD, Inventor o Solid Edge. Como hemos ido viendo hasta ahora, el retorno de la inversión es muy rápido, ya que evitaremos los errores humanos y las pérdidas de tiempo en trabajos redundantes impropios de nuestro puesto de trabajo. Pero ahora queremos hablar también de la seguridad. La seguridad es un tema muy importante a día de hoy. Todos los usuarios entran con un usuario y contraseña a SolidWorks PDM Professional. Cuentan con un sistema de permisos para acceder a archivos y carpetas. De esta forma protegemos el acceso a la propiedad intelectual de la empresa. Es enlazable a otros sistemas de los que disponga la empresa. Además, tiene control sobre listas de materiales y proyectos. También nos sirve para evitar la típica frase de "yo no he sido". Trabajando con SolidWorks PDM Professional se registran todas las acciones con nuestra información a través de logs, por lo que sabremos en todo momento qué usuario ha accedido y modificado cualquier archivo. Una vez explicado en qué consiste SolidWorks PDM Professional, qué mejor manera de verlo in situ. Os dejo con Sergio para que podáis ver una demostración de lo que es capaz de hacer SolidWorks PDM Professional. Yo soy Sergio Palacín y os voy a explicar las bondades de PDM, las principales funcionalidades
y sobre todo qué es PDM. PDM, como bien indica su nombre, su nombre es PDM, Product Data Management, es decir, es una aplicación que gestiona los datos de producto. ¿Qué significa que una aplicación gestione los datos de producto? Concretamente nos va a gestionar tanto los datos de los ficheros como los metadatos de ficheros y carpetas. ¿A qué me refiero con metadatos de fichero o de carpeta? Pues datos que nosotros podemos aportar a esos ficheros, como puede ser, por ejemplo, en el caso de un fichero 3D, puede ser el peso de ese 3D, puede ser el cliente para el que hayamos realizado el diseño. Estos metadatos pueden ir cambiando en el tiempo, así como el fichero, y va a ser PDM aquel que nos lo gestione cómodamente y desde un punto de vista más encaminado hacia la ingeniería. Hay otros gestores documentales, porque PDM puede ser considerado como un gestor documental, pero este está específicamente orientado a la ingeniería y hacia SolidWorks. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, como esta presentación es más o menos práctica, vamos a empezar a ver un poco lo que es PDM y sus principales funcionalidades. Lo primero que tenemos que ver es que para entrar a PDM tenemos que loguearnos. ¿De acuerdo? Entonces esto ya nos lleva a la primera funcionalidad. ¿Vale? Ya estaba logueado. Entonces simplemente para coger y enseñaros cómo se loguea uno, pues me deslogueo. Entonces voy a donde tengo mi estructura de directorios y me logueo. EPDM permite la capacidad de, si estoy en una red conectada a un dominio, conectarme automáticamente por medio de Windows. ¿De acuerdo? Entonces puedo elegir cualquiera de los dos sistemas, o bien elegirme con mis credenciales de Windows, o bien crearme un usuario contraseña de EPDM, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya hemos visto que el usuario debe estar identificado. Esto es debido a un doble motivo. Todas las acciones que realice el usuario impliquen un cambio quedarán registradas en el histórico de la aplicación. Esto significa que si yo hago un cambio en un fichero, dentro de 3 meses un supervisor puede venir a ver quién ha ido realizando cambios sobre ese fichero, ¿de acuerdo? Además, al usuario se le aplican una serie de permisos por carpeta, es decir, por ejemplo, aquí no, simplemente tenemos una carpeta muy sencilla con un proyecto, pero aquí dentro de una empresa tendríamos carpetas principales. Generalmente lo que es bueno, cada empresa tiene una estructura de carpetas, pero bueno, se suele organizar por proyectos o por producto. Ya lo veremos más adelante. El caso es que el usuario se le aplican esta serie de permisos por carpeta y en consecuencia tengo que estar logueado para poder aplicarlos. ¿De acuerdo? Otra cosa que vemos es que no nos hemos percatado prácticamente, pero ya estamos dentro de EPDM, ¿de acuerdo? En realidad vemos que esto es un entorno Windows normal, por lo cual es muy fácil que el usuario sea capaz de aprender la aplicación rápidamente. Todos los usos normales de Windows, copiar, pegar, son lo mismo en EPDM, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos ingresar un fichero a EPDM? Pues muy sencillo. Por ejemplo, bueno, esto ya lo he puesto, pero no, un poco como ejemplo me va a valer igual. Simplemente copio, voy a mi carpeta de EPDM, vale, y pego. ¿De acuerdo? O sea, más fácil imposible. Esto es una de las principales ventajas que tiene EPDM, que es muy fácil de implementar y de empezar a utilizar. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a eliminarlo. Sin más. ¿De acuerdo? ¿Por qué decimos también que es un acceso seguro?
porque EPDM no me va a permitir modificar ningún fichero que yo no tome en posesión, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí este fichero que va a ser el ensamblaje sobre el que va a girar un poco la presentación, ahora mismo no lo tengo traído por yo, que soy el administrador, ¿de acuerdo? Como yo no lo tengo traído, en el momento en que yo lo abra, como lo tengo abierto aquí en mi SolidWorks, ¿de acuerdo? Me va a aparecer siempre como solo lectura. Entonces, para yo poder trabajar con él, no tengo más que traérmelo. ¿Qué significa traérmelo? Traérmelo significa que yo me voy a traer desde servidor una copia a mi cliente y que nadie excepto yo va a poder modificar este fichero mientras él esté traído. ¿De acuerdo? Esto es necesario para que mientras yo esté trabajando nadie coja otra copia en su ordenador y vaya haciendo cambios, porque entonces a la hora de coger y volver a devolverlo al servidor podríamos sobreescribir nuestras copias, ¿de acuerdo? Entonces el sistema que maneja EPDM es este, en plan el primero que toma posesión del fichero, el primero que lo trae es aquel que puede modificar cambios. Mientras este fichero se está modificando, es decir, mientras alguien lo tenga traído, todos los demás compañeros de la organización pueden ver la última versión que esté disponible en el almacén. ¿De acuerdo? Entonces esto permite, pues si se están realizando pequeñas modificaciones sobre un fichero, seguir utilizándolo y después esas modificaciones se incorporarán automáticamente, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya hemos visto que para modificar un fichero tenemos que traerlo y vamos aquí a añadir pues otro proyectil más, por ejemplo. Vale, vamos a modificar el conjunto de esa forma. Entonces, me vengo a ensamblaje y voy a insertar un proyectil nuevo. Vamos a dejarlo por aquí. Bueno, hemos hecho una modificación mínima, está claro. Guardamos todo. Vamos a traernos todos estos ficheros. Vale, los guardamos. Vale, entonces ya tenemos guardados todos los ficheros a nueva versión, porque este fichero estaba en 2015. Entonces vemos como el propio SolidWorks nos está informando de que tenemos un cambio en los ficheros guardados que no está subido a servidor, ¿vale? Este icono nos lo indica. Entonces vamos a registrarlo. ¿Qué significa registrar? Registrar significa que vamos a guardar una copia en el servidor y vamos a aumentar en consecuencia el número de versión de nuestros ficheros, ¿de acuerdo? Vamos viendo como aquí, como hemos puesto aquí en vez de un guión 1, que es en plan que hay una versión no reconocida, que no guardada en el servidor, y ahí está la versión 1 en el servidor, hemos pasado a la versión 2 de 2 y ha cambiado nuestro icono. En vez de coger y tener este icono verde, tenemos el icono que nos indica que las versiones de servidor y de cliente son iguales, ¿de acuerdo? Entonces vamos a coger todos y vamos a registrar todos a la vez.
En el momento en que yo registro un fichero, se deja una copia en el servidor y ya todo el mundo puede ver nuestros cambios y puede utilizarlo en sus diseños. ¿De acuerdo? Bueno, con esto el acceso seguro más o menos queda claro. Vamos a ver cómo en el historial, ¿ves?, que ha quedado reflejado el cambio. Este en concreto no, porque aún no he guardado los cambios, ¿de acuerdo? Entonces guardo aquí el registro y ahora, al ver el historial, tenemos que fue creado a las 11 de la mañana, que fue en el momento en que yo lo copié, y ahora a la hora, a las 12, ha quedado registrado, ¿de acuerdo? Yo podría haber introducido aquí un comentario. Vamos a hacer una nueva versión del fichero para que haya algo más de historial. Vamos a añadir otra piedra. Bueno, lo ponemos por aquí. Guardamos. Y vemos que no me deja. No me deja, ¿por qué? Porque no tenía el fichero traído. Bueno, no ocurre nada. Al hacerlo desde SolidWorks no me machaca los cambios que yo ya he hecho. Y ahora ya, una vez que yo ya lo tengo traído, lo registro y creo una nueva versión en servidor. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo más básico de PDM, traer y registrar. Tenemos que tener siempre en cuenta lo que tenemos en posesión y lo que no, para saber si podemos editar los ficheros que tengamos en nuestra máquina. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué más ventajas nos ofrece PDM sobre un entorno convencional? Bueno, pues sobre todo la estructuración de la información. La aplicación organiza información y una estructura de carpetas que se definen durante el análisis, ¿de acuerdo? Aquí, en nuestro ejemplo, aún no hemos definido nada. Yo, como estoy como administrador, tengo permiso para ir creando las carpetas que quiera, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí podemos crear la carpeta de estándares. Vemos que la dificultad es nula. Aquí podemos tener una carpeta de personalizaciones, una carpeta de biblioteca, donde dejemos nuestra toolbox o nuestro sistema de tornillería o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces, aquí ya vemos una cosa muy interesante, que es que las carpetas que nosotros vamos generando tienen unos datos asociados, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en personalizaciones vamos a crear un nuevo proyecto. Y vemos que aquí nos viene una tarjeta de datos donde yo puedo añadir información a mi proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, cada empresa tiene definida una serie de campos que a ellos les interesan. Por ejemplo, aquí nos interesa el número del proyecto, el nombre del proyecto, el cliente, la ubicación del proyecto, pues aquí mismo, por ejemplo, y la descripción del proyecto. Bueno.
Bueno, aquí hemos visto también varias cosas interesantes. Aquí podemos ver que tenemos listas desplegables para elegir, para que el usuario no se confunda y tenga que escribir y picar siempre los datos, ¿de acuerdo? Podemos tratar con cadenas de fecha, además de con cadenas de texto, con números, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces yo guardo y ya tengo asociados estos metadatos a mi carpeta. Aquí lo que digo, esta estructura de carpetas depende de cómo tenga la información ya estructurada el cliente, ¿de acuerdo? Si no, bueno, pues se hace un análisis con él de cómo sería la mejor forma para estructurar la información y allí vamos. ¿De acuerdo? Bueno, hemos visto en plan que ya gestiona las carpetas, pero otra de las bondades de PDM es que gestiona los ficheros. Antes he enseñado mínimamente cuál era el modo de trabajar con PDM, de traer y registrar, y vamos a repasarlo un mínimo. A ver, los usuarios descargan copias de trabajo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en el ejemplo en el que nosotros hemos visto, ¿de acuerdo? Yo ya lo tenía en mi local, pero puede ser que este fichero no esté en mi local, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer va a ser borrar la caché local, que con esto lo que estoy haciendo es borrar todos aquellos ficheros que ya estén registrados en el servidor, simplemente para aligerar carga en el disco duro. Entonces, bueno, si me voy a mi proyecto de Catapulta, ahora vemos que no tengo ninguna versión, ¿de acuerdo? Si nos vamos a esta pestaña de PDM, vemos que no existe ningún archivo local, que la versión más reciente es la 3. ¿De acuerdo? No tenemos ninguna revisión porque no hemos aprobado aún nuestro diseño. Ya veremos ahora esto en qué consiste. Y entonces, bueno, pues lo que voy a hacer va a ser obtenerlo. Entonces aquí me pregunta si quiero obtener el fichero que yo le estoy diciendo que tengo que bajar, más todos los ficheros que tenga relacionados, ¿de acuerdo? Aquí solamente hay un nivel de anidación, porque este ensamblaje simplemente tiene un nivel de anidación de piezas, pero esto es recursivo. Es decir, si tuviera 3 niveles de anidación, pues me trataría de descargar de servidor todo aquello que estuviese descargado, ¿de acuerdo? Yo puedo elegir no descargarme todo por los motivos que yo quiera, ¿de acuerdo? O sea, es decir, no estoy obligado. Puedo decir que no quiero obtener, pues, yo qué sé, cualquiera de estos ficheros. Por ejemplo, porque quiero coger y cargar en mi ensamblaje en aligerado o lo que sea. Yo además puedo hacer filtros, ¿vale? Para coger y marcar todos. Aquí esto es un ensamblaje pequeño y parece un poco tonto, pero cuando tenemos ensamblajes muy grandes esto es muy útil. Por ejemplo, voy a seleccionar todo aquello que empiece por proyectil. Vale. Cogido este proyectile punto. Entonces ahora con proyectile asterisco ya tengo seleccionados todos y puedo ir marcándolo para obtener o no obtener en cualquier momento. Esta posibilidad lo tengo también tanto para traer como para registrar, como para todo aquello que nosotros queramos. Todas las pantallas tienen esta posibilidad de filtro. También tengo la posibilidad de guardarlo como una lista CSV, etcétera. ¿Vale? Bueno, obtengo los ficheros. ¿Vale? Y ahora vemos que hemos cambiado. Ahora me dice que en plan que la versión local que yo tengo es la 3ª. Y ahora ya podría abrirlo. Esto lo que he hecho de obtener la versión más reciente se puede hacer igualmente con un doble clic y ya está. Pero
para ilustrarlo he preferido hacerlo específicamente. Ahora me pregunta lo mismo, en plan, si quiero traer algún fichero al hacer doble clic. En principio, pues sí, porque quiero coger y traer mi catapulta. Muy bien. Entonces, como hemos visto antes, vamos a hacerle un cambio. Elimino este que me sobraba. Lo guardo. Registro. Y con esto he creado una versión, ¿de acuerdo? Aquí puedo ver en plan que tengo la versión 1, la 2, la 3, la 4. Bueno, también hemos visto que al registrar este ensamblaje EPDM se ha guardado las relaciones entre los ficheros y por ello es capaz de coger y ofrecer descargarme o no descargarme todos los ficheros a la vez completos de este ensamblaje, ¿de acuerdo? También gestiona los metadatos de cada fichero, igual que hemos visto que tenemos tarjetas de datos para las carpetas, tenemos tarjetas de datos para los ficheros, ¿de acuerdo? Entonces, para modificar las tarjetas de datos, lo que tenemos que hacer es traer el fichero también. Tengo que tener yo posesión de mi fichero. Y entonces ahora puedo coger y renombrar y rellenando los metadatos de mis ficheros. Estos datos hay algunos que se podrían automatizar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este assembly number, nosotros podríamos haber definido un autonumérico dentro de la configuración de SolidWorks y nos iría generando pues autonuméricos. Por ejemplo, si hubiéramos puesto una marca que fuese assembly guión y tres ceros, pues este sería el 001, el siguiente sería el 002, etcétera. Vale. Bueno, entonces ya vemos en plan que esto ha sido creado por mí. Bueno. Pues estos campos es susceptible de configurarlos para que cojan los valores del proyecto en el que están incluidos, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo he rellenado el número de proyecto y el nombre del proyecto anteriormente, automáticamente se me rellenarían en este fichero al crearlo, ¿de acuerdo? Si se configura así. Entonces, una vez que yo he cambiado mis descripciones y mis metadatos del fichero, lo registro y se me crea otra versión. Bueno, ¿con esto qué conseguimos? Pues con esto reducimos drásticamente los errores por concurrencia en los ficheros. Cuando estás trabajando en un sistema de carpetas compartidas o cosas así, tiende a ser muy común que alguien coja y se descargue los ficheros a local y después vuelva a sobreescribirlos. Entonces, como no tienes información de quién tiene traído el fichero, es muy fácil que haya sobreescritura de la información, ¿de acuerdo? En consecuencia, pues nosotros aquí es mucho mejor tener SolidWorks PDM porque en todo momento nosotros podemos saber quién tiene traído esto, ¿ves? Aquí en el momento en el que nosotros tenemos este fichero traído, se nos dice quién y entonces podemos hablar con él a ver qué ocurre si pensamos que nosotros tenemos que trabajar con este fichero o no, y en cualquier caso no deja machacar la versión. ¿Qué ocurriría si aún así alguien cogiera y hiciera un cambio que no queremos subir a servidor? Pues si por ejemplo lo estamos haciendo en esta última versión, lo que deberíamos hacer sería hacer un deshacer trae, ¿de acuerdo?
en cualquier momento nosotros podemos volver a cualquiera de las versiones que hemos creado anteriormente. Yo puedo volver a la versión 2. Fíjense cómo ha cambiado. Cómo el sistema me está avisando de que esta no es la última versión que yo tengo. ¿De acuerdo? También me lo marcaría si alguien en tiempo real me lo estuviera modificando. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué más funcionalidades nos aporta EPDM? EPDM nos aporta una funcionalidad que son los flujos de trabajo. ¿De acuerdo? ¿Qué nos permiten los flujos de trabajo? Los flujos de trabajo nos permiten determinar en qué estado se encuentran nuestros diseños en cada momento. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a ver qué representaría este flujo de trabajo, que es con el que estoy realizando la presentación. Bueno, pues el estado inicial de todo fichero es editando. ¿De acuerdo? Aquí todo el mundo puede editarlo, puede realizar las modificaciones necesarias, etcétera. El momento en el que se envía para aprobación, está esperando a que un supervisor sea el que me esté diciendo si esto está en un estado aceptable para pasar a aprobado o no. Y entonces este supervisor me dirá si es necesaria otra edición, en cuyo caso volveré al estado editando, donde yo podré volver a realizar los cambios que me hayan pedido, o si ya pasa a un estado aprobado. Incluso puedo pasar directamente del estado editando al estado aprobado. ¿Qué es lo que ocurre? Porque decimos, esto es un poco tonto, porque necesito la aprobación, ¿para qué necesito aprobación si siempre puedo pasar por aquí? Porque estas transiciones están asociadas a grupos. Por ejemplo, los ingenieros junior no tendrían accesible esta transición, ¿vale? Entonces estarían obligados a pasar por la aprobación, mientras que los ingenieros senior, que serían los que tendrían que realizar las aprobaciones necesarias, pues podrían pasar por sus diseños directamente aprobados, mientras que los de los junior pues tendrían que pasar por su estado de aprobado. Una vez que ya está aprobado, pasamos a solicitar cambio. ¿De acuerdo? Entonces parece que hemos duplicado nuestro árbol, porque en realidad editando y cambiando y esperando aprobación y aprobación pendiente de cambio, podríamos pensar que es lo mismo, pero no es lo mismo, porque esto ya ha estado en producción. De esto ya podemos tener stock, entonces se le tienen que aplicar unos permisos diferentes. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, lo que suele hacer mucha gente es que no se dejen eliminar. Es decir, mientras tú algo no ha pasado a producción, tú puedes eliminarlo, pero en el momento en que ha estado aprobado, ya no se puede eliminar y tiene que permanecer en el almacén para siempre. ¿De acuerdo? ¿Qué se puede hacer en estos flujos? Es decir, aquí estamos viendo que un usuario, en el momento en el que haya terminado, ¿vale? Voy a coger y voy a obtener todo. ¿Vale? Entonces voy a decir que pase directamente a aprobado. Como veo, cambio todos los ficheros de mi diseño a la vez, ¿vale? De una manera cómoda, no tengo que ir de uno en uno. Entonces, ¿qué ha ocurrido a mi diseño? Aquí vemos que tenemos ya una revisión local A. Antes hemos ido hablando, mientras hemos ido creando versiones, que cada vez que se creaba una copia en el servidor, se creaba una versión. Cada vez que yo en mi flujo defina que se aumente una revisión, crearé una revisión nueva.
¿vale? Y puedo crear revisiones menores o menores, quiero decir, tengo libertad total en el formato de las versiones. Es decir, aquí, desde la administración, en revisiones, me puedo crear los números de revisión que yo considere oportuno, ¿de acuerdo? Por ejemplo, puedo hacer un 01.01 o lo que sea, ¿de acuerdo? Vale, entonces hemos visto que ha pasado a la revisión A, porque pero vamos, que aquí en vez de A podríamos poner A 01, 01 o lo que 02, lo que fuera. Quiero decir, por ejemplo, aquí supongamos que estamos en una revisión A00. Yo paso aquí a cambiando y pues podría ser la versión A01. Cada vez que pasara por aquí podría ser la A02, A03, hasta que ya llegáramos aquí, pasáramos por aquí y ya llegara una versión B. ¿De acuerdo? Es decir, esto depende de cada empresa. El sistema de revisión que quiera se puede implementar. Esto es bastante flexible. ¿De acuerdo? Vale, ¿qué más cosas podemos hacer cuando en una transición? En una transición podemos enviar un correo. Cada vez que nosotros realicemos una transición, podemos notificar a nuestros superiores o, por ejemplo, en este caso de enviar para aprobación a nuestro aprobador, podemos decir, quiero que cada vez que pase un fichero de tipo que sea un plano, le llegue un correo a un administrador, por ejemplo. O puedo configurarlo para que vaya a un grupo determinado de usuarios o para lo que nosotros queramos. Podemos coger y definir también una regla de exportación. Podemos exportar los datos a XML y dejarlos en una carpeta para su exportación a un ERP de terceros, por ejemplo. ¿De acuerdo? Podemos ejecutar comandos y tareas que nosotros tengamos predefinidos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, podemos diseñar lo que se nos ocurra. No sé, conectarnos a un servicio web, en plan porque otro ERP lo necesita, escribir en otra base de datos, podemos programar las acciones que nosotros deseemos y asociarlas a esta transición. Podemos incrementar las revisiones, como bien hemos visto antes, y podemos cambiar los valores de las variables de nuestras tarjetas de datos de antes. ¿De acuerdo? Si volvemos aquí, de acuerdo, aquí por ejemplo podríamos habernos definido, aunque no sea el caso, que nuestro estado ha cambiado a estado aprobado. ¿De acuerdo? Y entonces podríamos haber escrito aquí. O podríamos habernos definido aquí una característica que haya sido aprobado o no y podemos modificarlo en el momento de realizar esa transición. ¿De acuerdo? Bueno, hemos hablado también de otras de las funcionalidades más importantes de EPM, que es la conectividad. EPM permite conectarnos con sistemas externos y lo permite de varias formas, ¿de acuerdo? Permite conectar a listas existentes en otros sistemas de SQL. ¿De acuerdo? Para coger información. A ver. Por ejemplo,
Hemos visto antes en las tarjetas que teníamos desplegables. Aquí nosotros podemos definir, en plan, pues una lista de clientes, ¿de acuerdo? Pues cliente 1, cliente 2, cliente 3. Pero nosotros también lo que podemos hacer es conectarnos a una base de datos, a una base de datos cualquiera. Aquí indicamos servidor, base de datos, etcétera. Generamos el comando SQL que nos tiene que devolver los datos y yo puedo conectarme a un sistema externo. Y además de esto, EPDM es capaz de comunicarse con otros sistemas por medio de exportación e importación de XML. Como acabamos de ver, las listas de materiales son exportables desde EPDM automáticamente en el momento de realizar transiciones. De acuerdo. Vale, aquí en mi flujo de trabajo hemos visto que podíamos exportar listas de materiales para que sean recogidas por sistemas de terceros. Estas listas de materiales pueden ser múltiples, ¿de acuerdo? Porque EPDM también es capaz de gestionar listas de materiales. Vayamos a nuestra catapulta. Vale, ya tenemos versión 6 de 6. Y aquí en lista de materiales nos viene todo aquello que tenemos. ¿De acuerdo? Vamos a ir bien, vemos que podemos irlo viendo por versión. ¿De acuerdo? Entonces en la primera vamos a ver dónde está el proyectil. En la primera el proyectil tenía cantidad 1, en la segunda ya tenía cantidad 2. ¿De acuerdo? Es decir, esto lo que me hace es llevarme un seguimiento de todos mis diseños. Yo puedo ir viendo lo que yo he ido añadiendo o no. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en este caso vamos a comparar listas de materiales, que es una funcionalidad que viene bastante bien. Entonces, desde la versión 2, por ejemplo, la comparo con la 1, y si nos fijamos, aquí vemos que nos sale un símbolo naranja que nos indica que esta cantidad ha cambiado. ¿De acuerdo? Vamos a coger y vamos a hacer algo un poco más agresivo a la catapulta para ver la lista de materiales. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es solicitar cambio. ¿De acuerdo? Solicitamos cambio para poder editar nuestro ensamblaje. Entonces ahora pues vamos a quitarle esto. Vamos a quitar el armo. Vale. Me lo traigo para poder editarlo. Vale, y ahora lo registro. Vale, muy bien. Una vez que ya lo tengo registrado, me vuelvo a mi lista de materiales, cierro una comparación y vamos a compararlo con mi última versión. Lo he registrado. Sí, versión 7 de 7. Vale, entonces voy a comparar la versión 7 con la versión 1. ¿Ves? Y aquí me aparece en plan todo esto en rojo. ¿Por qué? Porque mi elemento ha desaparecido en mi versión. Entonces con esto puedo muy fácilmente ir comparando cómo ha ido evolucionando mi diseño, ¿de acuerdo? Esta lista de materiales es una lista de materiales calculada, es decir, es aquella que viene directamente de la estructura. EPDM analiza la estructura de este conjunto y nos muestra los datos de él, ¿de acuerdo? Pero yo puedo coger y modificar esta lista de materiales cogiendo y guardándola como una lista de materiales etiquetada. Entonces, bueno, pues
le ponemos una lista etiquetada. Vale, y ahora yo ya puedo modificar todo. Evidentemente, como esa lista venía automáticamente, yo no podía coger y eliminar elementos. Pero aquí sí, yo por ejemplo quiero decir en plan, no quiero que esto aparezca. Entonces cojo y lo oculto. O puedo añadir. ¿De acuerdo? Digo, quiero añadir pintura. Porque tengo que pedirla, pero la pintura no se dibuja. Pues pintura, configuración, pues ninguna. Cantidad, pues 0,56 kilos. El estado, el que sea, y descripción, pintura roja, por ejemplo. ¿Vale? Entonces yo lo guardo. ¿Vale? Y yo puedo visualizar todas estas listas de materiales que me he creado aquí. ¿De acuerdo? Estas listas de materiales son exactamente igual que un fichero. Yo puedo meterlas a flujos de trabajo, etcétera. Y hay que registrarlas para poder modificarlas, etcétera. Más cosas que tiene PDM, las búsquedas. Las búsquedas en PDM son muy completas y son muy rápidas también. Son muy rápidas porque van contra un motor de datos SQL que es de lo mejor del mercado. Y junto con Oracle y SQL Server es lo mejor que hay. Y podemos definirnos todo el nivel de complicación que queramos, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a utilizar simplemente la búsqueda por nombre, vamos a buscar los proyectiles, buscamos, y me aparecen todos los proyectiles que tengo en el almacén. Yo puedo ir refinando mi búsqueda, es decir, quiero aquellos que sean proyectil y que estén traídos por el administrador. Bueno, pues ninguno, porque no tengo ninguno traído. Pero si yo trajera, por ejemplo, este part, y ahora volver a buscar, pues me aparecería el que tengo traído. ¿De acuerdo? Aquí puedo buscar carpetas, puedo buscar por las tarjetas de datos que yo me he definido. ¿De acuerdo? Así puedo buscar desde aquí proyectos, puedo buscar conjuntos, puedo buscar aquello que yo quiera de una manera muy fácil. Si yo hago búsquedas muy complejas, lo que me va a venir bien va a ser añadirme estas búsquedas a búsquedas favoritas, ¿de acuerdo? Entonces puedo agregarlo a favoritos y esta búsqueda que yo me he guardado, o sea que me voy a guardar, y puedo aquí indicar una lista de usuarios con los que los quiero compartir. A ver, favorito, pues mi favorito. Acepto. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí ya tengo guardado un favorito que me busca directamente mi proyectil. Mi proyectil y traído por el admin, ¿de acuerdo? Una vez que yo tengo cargado el favorito, yo puedo modificarlo de la manera que yo quiera, ¿de acuerdo? Y después al coger y al volver a ejecutar mi favorito, pues me ejecutará el de siempre. Vale, después los favoritos se pueden administrar. Puedo eliminarlos. Podría añadir
incorporar a más gente con la que compartir mi favorito, etcétera. Vamos a eliminarlo. Y ya está. Bueno, y ¿qué más bondades tiene EPDM? ¿Cómo más nos puede hacer ahorrar tiempo y dinero? Pues por ejemplo, nos puede hacer ahorrar tiempo con las previsualizaciones. Sin necesidad de abrir el fichero, yo puedo ver qué representa mi fichero. Y como tengo aquí drawings, puedo medir. Para casos de ficheros muy grandes, es necesario, o es conveniente no abrir los ficheros porque puede costar bastante tiempo y esta funcionalidad aporta bastante tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, vemos para los demás un pingüino, ¿vale? Bueno, ya hemos comentado las tarjetas de datos. Comentar que esta información que nosotros añadamos a las tarjetas de datos puede pasar a las listas de materiales. Y esta información que nosotros introduzcamos aquí también puede pasar a los cajetines de los dibujos. Es decir, si yo tengo un 3D y yo le pongo aquí toda la información de peso, número de pieza, descripción, etcétera, todo esto puede ir después al cajetín automáticamente sin necesidad de esfuerzo alguno. Y también viene muy bien estas funcionalidades que son contiene y donde se utiliza. Por ejemplo, aquí en contiene es una especie de lista de materiales donde me dicen los ficheros que están relacionados, ¿vale? No tiene por qué coincidir con la lista de materiales, porque yo puedo haber excluido de la lista de materiales algún fichero, pero que me salga en la lista de contiene, ¿de acuerdo? Entonces simplemente son los ficheros que se ven afectados. Y aquí tenemos el contrario, el donde se utiliza. Por ejemplo, esta pieza pues se utiliza en estos dos diseños, ¿de acuerdo? Y pues básicamente, como introducción, y para que vierais un poco que EPDM se maneja muy fácilmente, yo creo que ya es suficiente. ¿De acuerdo? Pues gracias por su atención y hasta luego. Una vez vista la presentación, vamos a explicaros los distintos tipos de usuarios y licencias de las que dispone SolidWorks PDM Professional. SolidWorks PDM Professional cuenta con 3 tipos de licencias definidas para cada tipo de usuario. Las licencias de SolidWorks PDM Professional son 3: Editor, Contributor y Viewer. Tienen una estructura jerárquica. El editor podrá tener, además de las suyas propias, todas las funcionalidades de Contributor y Viewer, mientras que Contributor solo tendrá las de Viewer y Contributor. Veamos las licencias de una en una. SolidWorks PDM Professional Editor es la licencia del usuario de SolidWorks, el editor. Oficina Técnica es quien genera todos los documentos de CAD, por lo que es quien necesita tener la herramienta asociada directamente a SolidWorks. Este usuario será capaz de gestionar todo tipo de archivos, incluyendo su trabajo directo con los archivos de SolidWorks. SolidWorks PDM Professional Contributor es una licencia pensada para todo aquel que necesite contribuir a un proyecto sin ser usuario de SolidWorks. Recordemos que además de ficheros de CAD, podemos incorporar a un proyecto tanto Excel como PDFs, Words, etc. Todo aquel que pertenezca a un departamento fuera de la oficina técnica seguramente no dispondrá de SolidWorks CAD, por lo que podrá utilizar SolidWorks PDM Contributor para terminar de completar los proyectos. Tal y como veíamos en el vídeo de introducción, Compras puede incluir sus listas de pedidos, Gerencia puede aprobar proyectos, Calidad puede añadir PDFs de planos de calidad o Documentación incluir imágenes renderizadas. Por último tenemos SolidWorks PDM Professional Viewer. La finalidad de SolidWorks es unificar a la empresa. No todos los departamentos necesitan aportar información, por lo que muchos departamentos solo necesitan consultarla, como poder ver la lista de materiales en compras, ver el último plano en taller o ver el último PDF con las cotas de calidad. Para ellos está pensada la licencia Viewer.
Resumiendo, SolidWorks PDM Professional es un sistema de gestión de archivos integrado con SolidWorks y Windows que mejora el rendimiento de la empresa y la comunicación entre departamentos, reduce costes de ingeniería y desarrollo por la eliminación de errores humanos, evita la pérdida, sobreescritura o duplicidad de información, mantiene a los usuarios siempre con la información actualizada, asegura el cumplimiento de los estándares de la empresa mediante flujos de trabajo, disminuye el tiempo perdido en tareas redundantes gracias a las automatizaciones y aumenta la usabilidad desde las primeras sesiones por estar bajo entorno Windows. Si necesitáis poneros en contacto con nosotros para aclarar cualquier duda o para acudir a las presentaciones, podéis hacerlo a través de los teléfonos 976-210-763, 93-249-0552 o en el 692-476-486. Muchas gracias por asistir y esperamos veros muy pronto.